Bendecido martes, estamos estudiando ya la lección número 7 que se titula Instruyendo a los discípulos, parte 1. Y para este día, martes 13 de agosto, nos corresponde el tema la montaña y la multitud. Inclinemos nuestros rostros para tener palabra de oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por todas las enseñanzas que tú nos has dejado. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos cada día a conocerte más, a saber que eres el Hijo de Dios y nuestro único medio para poder ser redimidos y salvados. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y la lectura de este día la encontramos en Marcos. Vamos a estudiar dos historias y la primera de ellas se encuentra en Marcos 9, del 1 al 13, y nos hace la pregunta: ¿qué vieron Pedro, Santiago, que también se llama Jacobo, y Juan una noche con Jesús? Y dice así: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Este versículo puede dar lugar a confusión porque en esa época los discípulos, al oír estas palabras, creían que ellos iban a ver la segunda venida de Jesús. Pero con los detalles que nos sigue dando el relato, vamos a ver que no es ese evento al que se refería el Señor, sino a otro específico. Versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. No nos da referencia de qué monte es al que subieron, pero lo importante es lo que sucedió en ese monte. Y dice, y se transfiguró delante de ellos. Qué impactante y qué hermoso habrá sido que estos discípulos pudieran presenciar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vio una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Mire, aquí hay varios puntos importantes. Primero, dice pues que el Señor les dijo que algunos de ellos verían la gloria del Hijo de Dios. En contraste con la segunda venida, en la cual dice que todo ojo le verá. Es muy importante entender esto porque son eventos completamente diferentes. Uno era para esa época y el otro es para el tiempo del fin. Bueno, y en segundo lugar, les dijo también que algunos no gustarían de la muerte hasta que vieran este evento, refiriéndose a estos 3 discípulos, porque después de esto vemos que estos discípulos mueren. Sin embargo, en la segunda venida, los que vean a Dios es para ya vida eterna, y dice que todo los ojo le verá. Esos son puntos clave que nos ayudan a entender que se trata de 2 eventos diferentes. Ahora bien, también tenemos que entender aquí 2 cosas. Fíjense que Pedro,
hasta le estaba ofreciendo hacer 3 ramadas, porque se sentían tan bien ahí que querían quedarse ahí. Pero en ese momento aparece una nube y confirma diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. El Señor les estaba mostrando que ya iba camino a la cruz, pero él, como fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, se sentía triste, se sentía con la necesidad de que su padre lo animara, y es así como el Señor manda a Elías y Moisés para que lo animen en lo que viene, que es el camino a la cruz del Calvario. Es así que en Lucas se describe que ellos vinieron a darle ánimo a Jesús y le dijeron, después vas a ver los frutos de este sacrificio que tú estás haciendo ahorita. Vas a ver a todos los salvos y redimidos gracias a ti. El Señor necesitaba ser consolado, necesitaba ser ayudado, necesitaba ser animado para esa prueba tan grande que le venía. Pues otro de los eventos que podemos sacar de este relato es la representación que estos personajes que vinieron a animar a Jesús, Moisés y Elías, representaban 2 grupos de personas. Una de ellas, pues, a través de Elías, es todos aquellos que van a estar vivos y van a recibir a Jesús en gloria en su segunda venida. Eso representa el grupo de Elías. Y el otro grupo que representa a Moisés son todos aquellos que van a morir en Cristo con la esperanza de la segunda resurrección, ya que Moisés murió, pero fue resucitado y fue llevado posteriormente al cielo. Bueno, de este evento vemos que después sucede otro evento o simultáneamente, pero que está al pie de la montaña. Acuérdense que estamos hablando que ellos estaban en un alto monte que pues no sabemos cuál fue, pero el relato dice que podría ser por el lugar donde se encontraban, el monte Hermón o el monte Tabor, pero no es lo importante. Lo importante son los eventos que sucedieron, y el otro evento que se estaba dando simultáneamente era que los otros 9 discípulos que quedaron se habían enfrentado a un caso de un padre que tenía un hijo endemoniado y no habían podido sanarlo. Esto se encuentra en Marcos 9, del 14 al 29, y dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Miren, llama la atención aquí la descripción de los síntomas de este endemoniado, porque nos recuerda a alguien que tiene un tipo de epilepsia que se llama tónico-clónica generalizada, que caen al suelo, todo su cuerpo tiembla, cambian su rostro y echan espumarajo. Sí, uno podría pensar de que el endemoniado puede tener estos síntomas, pero no todo epiléptico quiere decir que está endemoniado. Pueden haber otros orígenes y otras causas que se pueden explicar médicamente. El 19 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le dijo al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Mire, aquí hay una cosa bien importante. Este padre había tratado con los discípulos y los discípulos no habían podido echar a ese espíritu de demonio del muchacho. Y el Señor, estas palabras aparentemente estaba un poco dudoso si el Señor podía ayudarlo, porque le dice, si puedes,
si puedes. Entonces, ayúdanos. En el 23, versículo 23, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Miren, cuántas veces nosotros hemos desconfiado del poder de Dios. Para Él nada es imposible, pero también depende de nuestra fe. Aquí el Señor pudo captar la incredulidad y la duda de este padre, y por eso le responde igual, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Debemos tener fe en nuestro Señor. Él puede liberarnos de cualquier situación, Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, pero debemos tener fe en que Él lo puede hacer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Miren, el hombre aquí, al ver que el Señor le responde, si puedes creer, para el que cree todo le es posible, él reconoce que está dudando y le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Este podría ser un ejemplo para nosotros también en el momento de duda. A veces no creemos o no estamos conocedores del gran poder de Dios en nuestras vidas. Y podríamos tener esta oración, Señor, ayuda mi incredulidad, ayuda mi fe, ayuda a reforzarme. El otro aspecto es de los discípulos. Los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Hay mucho que hablar al respecto de esto, pero quizás los discípulos tenían dudas, no del Señor, sino de ellos mismos. Creían que si el Señor no estaba, no podían hacer ese milagro. Pero el Señor les dice, ustedes se han topado con un demonio fuerte y no sale si no es con oración y ayuno. ¿Oración y ayuno de parte de quién? Podría ser del necesitado, pero en este caso se refiere a los discípulos. Los 3 discípulos que habían subido al monte con él venían recargados espiritualmente, habían presenciado la gloria de Dios, el reino de los cielos acercado a esta tierra, y espiritualmente venían fuertes, pero los que habían quedado abajo no habían visto esto. Probablemente si ellos hubieran subido y después hubieran encontrado a este personaje endemoniado, hubieran tenido la fe y el poder de sacarlo, pero no fue así. Tanto el que tiene que creer debe tener fe, como el que va a ayudar debe estar preparado espiritualmente y físicamente para poder ayudar a los demás. Estas 2 historias parecen estar separadas, pero se relacionan entre sí. Primero existe una preparación espiritual y luego viene la oportunidad de ayudar. No podían quedarse como quería Pedro allá en las ramadas por más tiempo disfrutando de esa gloria, sino que tenían que venir y enfrentar la realidad de este mundo, que es el sufrimiento y la enfermedad. Pero ya venían preparados espiritualmente. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer, prepararnos física y espiritualmente para poder ayudar a todo aquel que necesite de Dios, que necesite una sanación, que necesite una restauración familiar, que necesite una restauración de cualquier tipo en el cual el Señor puede obrar milagrosamente. Que el Señor nos ayude y que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo para que podamos ayudar a todas aquellas personas a que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo. Bendecido martes.